Sean bienvenidos a su clase para séptimo grado en el libro Lengua y Literatura. En esta ocasión vamos con la unidad 3, semana 1. La unidad 3 se nos titula Conozcamos el teatro. Anticipación, actividad 1. Leo el siguiente texto. Leamos, vamos, ¿qué nos dice? Bueno, leemos un poquito más. El texto 1 se titula El soldadito de plomo. Érase una vez 25 soldaditos de plomo, todos hermanos, ya que los habían fundido de la misma vieja cuchara, armas al hombro y la mirada al frente con sus bonitas guerreras rojas y sus pantalones azules. Lo primero que oyeron en este mundo cuando se levantó la tapa de la caja en que venía fue el grito, ¡Soldaditos de plomo!, que había dado un niño pequeño, batiendo palmas, pues se los habían regalado por su cumpleaños. Enseguida los puso de pie sobre la mesa. Cada soldadito era un vivo retrato de los otros. Solo uno era un poco diferente a los demás. Tenía una sola pierna, porque había sido el último en ser fundido, pues, pobrecito, y no quedó plomo suficiente para terminar. Aunque así se mantenía tan firme sobre su misma pierna como los otros sobre las dos. Y es de este soldadito precisamente de quien trata esta historia. ¿Qué vamos a, Este relato de Hans Christian Andersen describe a un grupo de 25 soldaditos de plomo, idénticos, todos hermanos, con uniforme rojo y pantalón azul. Sin embargo, uno de ellos nació diferente. Le faltaba una pierna porque fue el último en ser fundido. A pesar de esa carencia, se mantenía firme sobre su única pierna, lo único que convierte en un símbolo de resistencia y seguridad dentro de la uniformidad de los demás. Es un texto narrativo que cuenta una historia con personajes y un ambiente definido. Bueno, sigamos, sigamos. Hoy vamos con el texto 2. Hay una gran diferencia entre texto 1 y texto 2. El coleccionista. Vamos a ver, la primera parte es una acotación. Se consignará todo el texto de El Mudo, el cual deberá ser construido por el actor con reseñas, gestos y sonido. El mudo se acerca a personaje X y trata de sacarle algo de entre el sombrero y la capa. Rápidamente le saca un enorme listón rosado. Personaje X, tratando de ocultar su cabello dentro de su sombrero, así como vemos en la figura. ¿Qué es eso? ¿Cómo se me pusiste eso ahí? El mudo. Lindo listoncito para un agente secreto. Personaje X. Dame ese listón. Dame ese listón. Mudo. Tratando de levantar de la capa. Se supone que es un mudo. ¿Qué más lleva escondido en el superagente secreto? Personaje X. Dame mi listón. Dame mi listón. Dámelo. Dámelo. Mudo horroroso. El mudo deja de jugar y le entrega el listón y se sienta por ahí. Personaje X. Quitándose la capa. Lo siento, es que arruinaste mi disfraz. Perfecto, no soy ningún agente secreto, solo soy Margarita. Solo una niña de 12 años. El mudo se acerca, le pone la capa y el sombrero sobre la espalda y la cabeza. Le da la mano, Margarita se quita el disfraz. El texto adaptado por Jorgelina Cerrito se presenta como una pequeña obra teatral. Incluye una acotación entre paréntesis que indican acciones o gestos de los personajes y diálogos que muestran la interacción entre personajes X y el mudo. La escena gira en torno a un objeto oculto bajo un sombrero y una capa, que resulta ser una cinta rosada. El tono es lúdico y dramático, con un desenlace en el que aparece Margarita quitándose un disfraz. Es un texto teatral porque está escrito para ser representado en la escena con instrucciones y parlamento. Miren, a diferencia del anterior, solo era como un relato. Miren, aquí está la acotación, lo que tienen que hacer los personajes, y aquí va el diálogo para cada personaje. Tenemos el personaje X y el mudo, cosa que no tenía el anterior, solo hablaba del soldadito, una sola persona. Va. ¿De qué trata el texto 1, el 2? El 1 nos dice nos cuenta la historia de un soldadito de plomo distinto a los demás, porque nació con una sola pierna, pero se mantiene firme y fuerte. ¡Guau, guau, guau! Va, va.
¿De qué trata el texto 2? ¿De qué trata el texto 2? Nos presenta una escena teatral donde dos personajes interactúan, nos dice, con un objeto oculto bajo un sombrero y capa, que resulta ser una cinta rosada. Ay, me quitaron el disfraz. Sigamos, paramos, ahí va. ¿Cuál es la diferencia entre el texto 1 y el 2? ¿Cuál será la diferencia? Vamos a ver, veamos. El texto 1 nos dice, es narrativa con un narrador que relata hechos, mientras que el texto 2 es teatral con diálogos y acotaciones para ser representado. Las acotaciones se colocan entre paréntesis y sirven para indicar, aclarar o explicar información relevante sobre los personajes. ¿Cuál de los textos posee acotaciones? ¿Por qué? Nos dice que... Vale, ahí está. ¿Cuál de los textos posee acotación? ¿Por qué? El texto 2 posee acotación porque incluye indicaciones entre paréntesis que explican acciones y gestos de los personajes en la escena. Los diálogos son expresiones verbales, es decir, las interacciones de los personajes. ¿Cuál de los textos posee diálogo y por qué? El texto 2 posee diálogo porque presenta las expresiones verbales de los personajes en forma de parlamento, mostrando su interacción directa. ¿Cuál de los dos textos es un texto teatral? ¿Por qué? ¿Qué? Vamos a ver. El texto 2 es un texto teatral porque está estructurado con acotaciones y diálogos, elementos característicos de una obra escrita para ser representada en escena. Se le gustó regalarnos un live. Bueno, sigamos. Le gustó, ya le gustó, ya le gustó. Va. El texto dramático. Vamos en la página 69. Resumamos todo esto. Bueno, aquí tenemos, pero antes de eso, antes de resumir, aquí veamos cómo está construido una escena. Aquí tiene las acotas. Este es un acto. Aquí hay un cuadro. Y tiene las escenas. Vamos a analizar. Vamos a resumir. Vamos desde la 69 hasta la 70. Vamos a resumir. El fragmento del candidato es un texto teatral que combina diálogos y acotaciones para mostrar las interacciones entre personajes en un contexto político y social. Los personajes expresan sus emociones, gestos directamente ante el público, lo que permite comprender sus interacciones y dudas. Don Lorenzo López aparece como una figura central, preocupado por la situación y los compromisos que se generan. Doña Concepción transmite un mensaje del presidente, lo que provoca tensión y expectativa en las escenas. Las acotaciones entre paréntesis guían la presentación indicando pausas, movimientos y gestos que enriquecen la acción. El lenguaje es coloquial y refleja la vida política de la época, con un tono de costumbrista que mezcla humor e ironía. Se destacan valores como la honradez, la acción entre capital y trabajo, presentados de manera ligera y accesible. Los diálogos permiten que el público se acerque a los conflictos políticos desde una perspectiva social y cotidiana. El ambiente se construye con detalles escénicos como sombreros, cortesías y salidas que refuerzan la teatralidad. En conjunto, el fragmento muestra cómo el teatro puede ser un medio para representar las políticas y la sociedad de la forma crítica y entretenida. ¿Dónde está, señor presidente? Vamos, sigamos. Respondemos y luego compartimos con la clase. Vamos a responder las preguntas que están en la página 70. Nos dice, ¿cuál es la decoración que se describe en el cuadro 1 del acto 1 del fragmento de candidato? La decoración representa un ambiente social y político, donde los personajes conversan sobre las candidaturas y realizan gestos de cortesía en un espacio cotidiano. ¿Cuáles son los personajes que están en la escena 8 del fragmento de candidato? En la escena 8 participan Don Lorenzo López, Doña Concha Lira, Doña Concha Rita, Doña Bárbara, Don Inocente López, el comandante y el alcalde.
Vote por su alcalde favorito. ¿Cuál es la principal acción que ocurre en el acto 1 del fragmento de candidato? La acción principal es la conversación sobre la candidatura de don Lorenzo, transmitida por doña Concha Rita, que genera tensión y compromiso político entre los personajes. La comunicación literaria en el texto dramático. Vamos a la página 71. Vamos a resumir esta información. ¿Qué podemos decir de ella? La comunicación literaria en el texto dramático se entiende como un proceso en el que interviene emisor, mensaje y receptor. En la comunicación dramática, el emisor es el dramaturgo, el mensaje es la obra escrita y el receptor es el lector público pensado. En cambio, en la comunicación teatral, el emisor es el actor que interpreta el personaje. El mensaje es la representación escénica y el receptor es el espectador que presencia la obra. El canal puede ser escrito verbal o gestual y el código son las palabras, signos que transmiten la información. El ejemplo del texto candidato muestra cómo el dramaturgo José María Peralta Lagos transmite un mensaje político social a la sociedad salvadoreña de 1931. Estamos en conflicto en esa época. En la puesta en escena, ese mensaje se transforma en representación viva. El coleccionista también sigue este esquema. El dramaturgo es el emisor y la obra teatral es el mensaje y el público es el receptor. Así, el proceso comunicativo en el drama se amplía, pues no solo se lee, sino que se representa. El teatro convierte la literatura en acción, con gestos, acotaciones, diálogos que enriquecen la comunicación. Si le está gustando, regálanos un like. Sigamos. Completamos el esquema y explicamos la situación comunicativa, nos dice, de la obra. El coleccionista que está en la anticipación. La anticipación tenemos, aquí le tenemos, ¿no? Estaba hablando del personaje X y el mudo, que supuestamente se llama mudo, es como es que habla. Pero cuando lean la obra completa van a entender por qué se llama así, por qué le dicen el mudo. Completamos el esquema y explicamos la situación comunicativa de la obra, el coleccionista que está en anticipación. ¿Quién es el emisor? Vamos a ver, el emisor es Jorgelina Cerrito, la dramaturga que adapta la obra. Porque mira, adaptación Jorgelina Cerrito. O sea que ella es el emisor. ¿El mensaje cuál sería? El mensaje sería la obra teatral. El coleccionista con sus diálogos y acotaciones que muestran la interacción entre el personaje X y el mundo. Pues, ¿quién sería el receptor? Seríamos los lectores, nosotros, ahí vamos todos nosotros. El público o el lector que recibe la historia y la representación, descubriendo el desenlace con Margarita. Expresamos nuestras dudas sobre los elementos que intervienen en la comunicación en el texto del dramaturgo. Ahí se pueden aclarar. Sigamos. Hoy vamos con la consolidación. Vamos a la página 72. Resumiendo toda la información, podemos decir lo siguiente. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué podemos decir? La obra candidato muestra un proceso político enmarcado dentro de un ambiente teatral costumbrista. En el acto 8, cuadro 4, escena 2, se describe una casa moderna donde los personajes Doña Bárbara, Clara y los criados conversan sobre las elecciones y los preparativos para votar. La escena refleja la participación ciudadana y las expectativas sobre el resultado. Más adelante, en la escena 10, se anuncia al candidato ganador, Don Lorenzo Lamas, el restregado, ¿sí? Quien pronuncia un discurso celebrando la libertad y el deber cívico. El texto combina diálogos y acotaciones que guían la presentación, mostrando tanto las emociones como los gestos de los personajes. La obra resalta valores como la honradez, el compromiso y la unión social. También refleja la tensión política de la época, presentada de manera accesible al público. El teatro se convierte en un medio para transmitir mensajes sociales y políticos. En conjunto, el fragmento evidencia cómo la literatura dramática puede representar la vida política y la participación ciudadana. Bueno, si le gustó, regálanos un like. Si no se ha suscrito, suscríbase y active las campanitas de las notificaciones. En los próximos videos ya va a escuchar una campanita. Sigamos. Hoy vamos a resolver las incógnitas de la página 73. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Vamos a ver.
La primera pregunta nos decía, lo primero, decía, resolvamos. Elaboramos el esquema de la comunicación dramática tomando como referencia el texto anterior. Resolviendo aquí, el emisor en esta obra es el dramaturgo José María Peralta Lago. El mensaje sería la obra del candidato en sus escenas y diálogo. El receptor es el lector y el público que recibe la obra. Dice la siguiente. Según su estructura externa, ¿cuántos cuadros hay en el fragmento? Justificamos nuestra respuesta. ¿Cuántos cuadros? Tiene dos cuadros porque representan dos espacios distintos. Uno es la casa moderna durante las elecciones y otro en la conclusión con el discurso de Don Lorenzo. Según la definición de escena y cómo se evidencia el cambio de escena en el fragmento, justificamos con ejemplos del texto. Se evidencia por la entrada y salida del personaje y por la variación de la acción. Por ejemplo, la escena 2 participan Doña Bárbara, Clara y los criados, mientras que en la escena 10 aparece Don Lorenzo dando su discurso. ¡Gané! ¡Gané! No, no es así. Leamos la obra. ¿Cuál es el propósito de la acotación que está antes del discurso de Don Lorenzo? Explicamos. La acotación prepara al público para la acción final, indicando el ambiente de triunfo y la disposición del personaje antes de que Don Lorenzo hable. Calma, calma, que no pande el cúnico. Va. A partir de las acciones nos dicen del criado 1 y el criado 2, porque dicen que ahora tienen libertad de votar las elecciones. Bueno, antes, yo porque lo diga, ya en sus últimas etapas rojas, chicas, me estaban pidiendo piso para poder ir al sufragio. Yo no tengo, y me enojé. Pues. Pues déjalo pasar. Así era nuestro país allá hace como unos 10 años. Pues déjalo pasar. Aunque sea una cobra, dame. No tengo. Porque pensaban que ya pueden participar libremente en el proceso electoral, reflejando un cambio social en que se reconoce su derecho ciudadano. Así, antes me recuerdo que en lugares como yo soy de la región de San Vicente, en todo lo que se oía, si alguien me andaba con el dedo manchado, ay, pobrecito el dedo. O ya podemos libertad, o si podemos decir, nuevo gobierno. Vamos, sigamos, vamos con la actividad. Respondamos, respondamos el cuadro. Compartimos nuestras respuestas con la clase. ¿Qué quiere decir el criado 1 cuando dice, contestamos, Contestamos, preparamos el escenario y está bien chulo, bien guapo, me miro. Me quiero, no puedo vivir sin mí. Y la otra dice, me duele la cara, de ese guapo, en el espejo me miré. Ya más no me acuerdo qué decir. ¿Qué quiere decir el criado 1 cuando dice, vamos a ir a que nos pinten el dedo? Ay, ya le tiene este dedito al que le pintan. Pasa morado, como si se lo pintan domingo, ya para el viernes ya está limpito. Ya, a ver cómo será que ya viernes ya se puede limpiar. ¿Qué quiere decir? Dice, se refiere a la práctica de marcar el dedo con tinta como señal de que una persona ya votó en las elecciones. Nos vamos a pintar el dedo, que dice que vamos a ir a votar. Vota por. No digo para que no me censuren. Y ya saben de quién estoy hablando. Estoy enojado con ellos todavía. ¿En qué situación de nuestro entorno hay que votar para elegir líderes o representantes? Explicamos en qué situaciones. Se vota en elecciones municipales, legislativas y presidenciales. Así como en el proceso escolar y comunitario para elegir representantes. ¿Cuál es el significado de la expresión y devorados se hicieron humo en un instante? Repitiendo la pregunta, ¿cuál es el significado de la expresión? Y devorado, se hicieron humo en un instante. Significa que algo desapareció rápidamente, como si se hubiera consumido o desvanecido sin dejar rastro. Hoy vamos con la actividad en casa. Página 73 y con esto vamos finalizando. Si les está gustando, regálanos un like. Si aún no se ha suscrito, suscríbanse. No se hace, sabemos de dónde viene casi nuestro más gran parte de tráfico, es de Google.
yo creo que solo me miran. Y como ahí no da la opción, pero por favor, suscríbase, no sea malo. Sigamos, sigamos, sigamos. Vamos con la actividad en casa. Vamos con la tarea. El diálogo es la conversación entre dos o más personas o personajes. Investigo qué es un diálogo, para qué sirve y qué situación se utiliza. Esta es la actividad en casa. El diálogo, investigo qué es un diálogo. El diálogo es la conversación entre dos o más personas o personajes. ¿Para qué sirve? Sirve para comunicar ideas, sentimientos, opiniones y avanzar en la acción dentro de un texto dramático. ¿Y en qué situaciones se utiliza el diálogo? Se utiliza en obras de teatro, narraciones, entrevistas, debates y en la vida cotidiana cuando interactuamos con otros. Comparto con mi familia lo que aprendí sobre la comunicación en el texto dramático. ¿Para qué está besando? No repito porque no es. ¡Es mentira! ¡Es una mentirosa! Va, Puede explicar que en el texto dramático la comunicación se da entre el dramaturgo, actores y público. El dramaturgo escribe la obra o mensaje, los actores la representan y el público la recibe. Y miren qué bonito actúa el Chavo y la Chilindrina. Qué gran pelotazo le dio aquí, coño. La bruja le tiró el pastel a don Ramón. Don Ramón insultó a doña Florinda. Doña Florinda se siente ofendida. Así en el teatro. El dramaturgo escribe la obra, el mensaje y los actores la representan y el público la recibe. Así el teatro convierte la literatura en acción con gestos y acotaciones y diálogos que enriquecen la experiencia. Bueno, y con esto le damos punto y final bajo. Nos queda más que decirle muchas gracias por su atención, gracias por su preferencia. A petición de muchos, los libros de séptimo, octavo y noveno, como dicen que han habido unos cambios, así que le estamos haciendo cambios también. También para tercer grado le estamos haciendo algunos cambios porque me dicen que la letra de cartas no cualquiera la entiende. Así que le vamos a hacer nuevas versiones. Y va a ser desde segundo hasta segundo año de bachillerato y también los libros, el resto del libro. Bueno, nos queda más que decirle muchas gracias por su atención, que Dios me les bendiga, nos vemos hasta la próxima.